usarnos para hacer una gran obra allá. Vamos a abrir nuestras Biblias en la palabra, en el libro de San Mateo, que fue leído hace un momento, San Mateo capítulo 7, versículo 7. San Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros en quien su hijo le pidiera un pan y le daría una piedra? Y si le pidiera un pez, le daría una serpiente? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que la pidan? ¿Qué entiende usted por este pasaje bíblico? Yo aquí quiero preguntarle. ¿Qué usted entiende por este pasaje bíblico? A ver. Pedid, se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué usted entiende por esto? ¿Quién quiere ayudarme? Nadie sabe. O todos saben y piensan que es muy leve la pregunta. Lo que usted quiere decir, ¿qué usted entiende? A ver, hermano César. Básicamente lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, que es el dador de toda buena dádiva, y que pidamos. ¿Qué pedir? Libremente. ¿Qué pedir? Yo pediría para mí, pido paz en mi hogar, salud espiritual, salud física y prosperidad material para ser de utilidad para mi prójimo. Bien. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Qué pedir? ¿Qué pedimos? Generalmente yo también pediría bienestar para la familia, pero yo pido bendiciones de todo tipo. Yo pido y yo toco puertas cuando hay una necesidad. ¿Qué bendiciones pedirías? Yo pediría sanidad, protección, ¿cierto? Larga vida, todo eso. Yo pediría todo. Una persona se me acercó esta semana pasada. Todo lo Dice, que yo necesito lo pediría. estoy en oración pidiendo. Y le pregunté, ¿qué pides? Los $1.500 millones del Powerball. Si yo me gano eso, pastor, créase que voy a comprar muchas iglesias, que voy a predicar mucho evangelio, que voy a visitar lugares y ayudar a los pobres, que voy a comprar una emisora de radio en Miami para predicar el evangelio. Alcanza para todo eso y alcanza para que todavía queden otros 1.000 millones en el banco. ¿Cuántos de ustedes estuvieron orando por eso? No. Miren, el pastor Dwight Moody, uno de los más grandes predicadores que ha contado en Estados Unidos la iglesia, una ocasión se para empezando el año frente a la congregación dándole gracias a Dios por las bendiciones que Dios le había dado. Muchas bendiciones, dice él, me ha dado salud, me ha dado vida, me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado trabajo, me ha dado fe, me ha dado esperanza, me ha dado todo y me ha dado en abundancia. Yo no necesito ya más. Y en su afán, en su entusiasmo dijo, detente Señor, detente Señor, detente Señor. Lo dijo como 10 veces. No más, no más, no más, no más. Ya me ha dado demasiado, no más. Terminó de predicar esa mañana. Y cuando está parado en la puerta despidiendo a las personas, viene una joven y le dice, pastor, voy a pedir a Dios que termine con usted, pero empiece conmigo. Porque yo necesito la bendición que usted está recibiendo. Quiero decirles, hermanos, que a veces pensamos que la bendición de Dios es dinero, es trabajo, es ropa, es cosas, es casa, es carro. A veces creemos que la bendición de Dios es eso, pero quiero darles una mala noticia. La bendición de Dios no es eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso no es la bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios. Porque yo pregunto, ¿puede estar Dios con alguien bendiciéndolo en la pobreza? Mientras otros en la riqueza piensan que sí lo está. Es más, yo creo que Dios está más cerca cuando estamos en la pobreza que cuando estamos en la riqueza.
Es más, también creo que las más grandes lecciones de mi vida las he aprendido cuando paso por un problema. Y allí veo a Dios más cerca de mí. Y muchas veces cuando estoy en la opulencia o cuando tengo de todas las cosas, no siento a Dios tan cerca como cuando estoy en problemas. Mire lo que dijo un soldado norteamericano de los confederados. Escribió esto interesante: le pedí a Dios fuerza para poder lograr cosas y me hizo débil para que aprendiera humildemente a obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer cosas más grandes y me dio enfermedad para poder hacer cosas mejores. Le pedí a Dios riqueza para ser feliz y me dio pobreza para que fuera más sabio. Le pedí a Dios poder para tener elogio de los hombres y me dio debilidad para que pudiera sentir mi necesidad de Dios. Le pedí a Dios cosas para disfrutar la vida y me dio vida para disfrutar las cosas. No recibí nada de lo que pedí, sino todo lo que necesitaba. Soy entre los hombres el más feliz y dichoso en esta tierra. Interesante, interesante, un soldado norteamericano. Hoy vamos a comenzar una serie basados en una oración de un hombre, una de las oraciones más sencillas y más cortas que yo he leído antes. Una de las oraciones más cortas que yo he leído antes. Y del hombre menos popular, menos conocido. Esta oración está en el libro más aburrido de la Biblia. ¿Quiere alguien leerme 1 de Crónicas, capítulo 4, los primeros versículos? ¿Quiere alguien leerme 1 de Crónicas, capítulo 4, los primeros versículos? A ver, que alguien me lo lea sin que los demás se duerman. 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el 1, yo sé que no va a llegar al 8, pero léeme algunos de los... A ver, hermano, léalo. 4. Déjeme el micrófono. 4. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmí, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Lahad. Estas son las familias de los Zoratitas. Y estas son las del padre de Tam, Jezreel, Isma e Ibas. Y el nombre de su hermana fue Hasé Lelpón. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata. ¿Qué le interesa a usted eso? ¿Para qué es bueno eso? Si usted estuviera en su casa leyendo el 1 de Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 8, todo es eso. Fulano que engendró a Mengano, Esperancejo que el padre de tal, el hijo de tal, tal cual. Si usted estuviera en su casa con un televisor de 80 pulgadas y el control remoto y un reclinable, y coge la Biblia para leer y empieza a leer 1 de Crónicas, capítulo 4. En el versículo que yo termine ahora, tiene acceso a seguir o agarrar el control y ponerse a ver una película Sicario o cualquier película de esa de acción. ¿Qué escogería hacer? ¿Qué escogería hacer? Ver la película, porque de lo contrario te vas a dormir. Pero en medio de ese episodio, de esa situación, el historiador hace una pausa, abre un capítulo y lee y expone la oración, para mí la oración más importante que tiene la Biblia. Cortita, 4 frases, pero con una significación especial. Esa oración la vamos a usar en algunas semanas para hablar de ella y lo que significa esa oración para nosotros. Vamos a leer ahora sí, 1 Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. 1 Crónicas 4,
9 y 10. Y Jabes fue un hombre ilustre, más que sus hermanos, el cual su madre le llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo engendré con dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras, ¿qué cosa? Tu bendición. ¿Qué pidió Jabes? ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? ¿Pidió dinero? ¿Pidió recursos? ¿Pidió salud? ¿Pidió ropa? ¿Pidió zapatos? ¿Pidió qué? Bendición. Punto. Pidió bendición. Agrega la otra parte del versículo. E invocó: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano fuera conmigo y me librares del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que él pidió. La oración de Jabes destila la voluntad poderosa de Dios para cada creyente. La voluntad poderosa de Dios para cada creyente. La oración de Jabes nos recuerda que nuestro Padre Celestial está dispuesto y anhela darnos las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Está más listo a darnos cosas más que las que tú me pides. Mucho más de la que usted pensó pedir. La oración de Jabes comienza y termina de una forma extraordinaria. ¿En qué consistió la oración de Jabes? Bendice y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca la aflicción. Y Dios le dio lo que pedía. Me llama la atención: bendíceme y ensancha mi territorio. Dios tiene para ti y para mí bendiciones que usted no ha reclamado. Miren, hace unos años, no sé si los que están mucho tiempo aquí en Miami se acuerdan de esto, un turista en Miami Beach jugó la lotería. Se ganó $50 millones. Se regresó a su país, se olvidó de reclamarlos y nunca los recibió. Era millonario y no los reclamó. Ganó un ticket de mucho dinero y siguió siendo pobre. Tenía abundante comida y se murió de hambre. Vivía en un apartamento rentado, pudiendo tener una mansión. Porque no reclamó qué cosa, lo que se había ganado. Dios tiene grandes cosas que darnos que usted y yo no hemos reclamado. Yo estoy convencido que hay más cosas que Dios quiere darte que las que tú pides. ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no pedir? Existe una idea que pedir en oración es egoísmo. Pero entonces, ¿quiere Dios que yo sea egoísta? Porque me dice que pide y se te va a dar, busca y encontrarás, llama y se abrirá. O sea, ¿quiere Dios que yo sea egoísta o es que pedimos mal? De eso queremos conversar un poquito esta mañana. Quiero decirles que depender de Dios en todas nuestras acciones es sumamente espiritual. ¿Entendió? Depender de Dios en todas nuestras acciones es sumamente espiritual. Y con toda exactitud, esa clase de petición de dependencia de Dios son las que Dios quiere oír. Esas oraciones dependiendo de Dios para todo es lo que Dios quiere oír. ¿Qué dice Dios del autor de la oración de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9? ¿Qué usted entendió que dijo Dios de la persona de Jabes que oró? ¿Cómo llegó Jabes a la vida?
Con dolor. ¿Qué significa el nombre Jabes? Es dolor con dolor. Ahora, recuerden algo. Todas las mujeres paren con dolor, ¿sí o no? Yo no sé si casi todas. Yo lo que diría que unas más y otras menos. Pero el dolor, aunque sea una cesárea, el dolor está ahí. Mi esposa dio luz con cesárea y la pobre estuvo como 6 semanas con esa herida grandísima ahí con un dolor. Pero en el caso, ya cuando Dios destaca que Jabes llegó con dolor, es porque el parto de la mamá de Jabes fue un parto arriesgado, un parto difícil. Pero en la historia bíblica, los partos, los nombres puestos a las personas tenían un significado, y ese significado iba a seguir a las personas no solo en el momento del nacimiento, sino el resto de sus vidas. Así que Jabes tenía un futuro como trágico. De acuerdo al nombre que él llevaba, el futuro de él sería trágico. Pero encuentro al leer la oración que Jabes escogió, buscó en Dios un camino diferente, una salida a su problema. Posiblemente usted tiene una tragedia, tiene una preocupación, tiene un problema. Usted tiene dos opciones: o seguir envuelto en él, o escoger en Dios un camino diferente. Y Jabes escoge un camino diferente, un camino de poder, un camino de milagros, un camino de nuevo, algo diferente que él quería escoger para él y para su familia. Me imagino a Jabes bajo el peso abrumador del pasado, la monotonía del presente y mirando a las imposibilidades del futuro sin esperanza, levantando las manos al cielo, clamando: Padre, Padre, bendíceme, bendíceme en abundancia. Hermanos, cuando usted pide agua a Dios, no le va a pedir un vaso de agua. ¿Cómo debe un cristiano pedir agua a Dios? Dame el río. No me des un vaso de agua, dame el río. Porque de Dios es el oro y de Dios es la plata. Si usted va a emprender un negocio, Señor, mire, la miseria nos la ha enseñado el pecado. Señor, yo quiero abrir un negocio. No, es más, no decimos así. Señor, yo quiero abrir un negocito. Voy a emplear un empleado, una persona. Lo voy a hacer allá en la esquinita del Noris. Dame allí un poquito para vivir. ¿Usted cree que esa es una oración de bendición? El pecado nos ha enseñado a pensar así, en escasez. Pero el cristiano no puede pensar así. Dios dice: yo te bendeciré. Amén. ¿Y qué es la bendición de Dios? Dice en abundancia. Amén. La bendición de Dios no es escasa, es abundante. Si usted va a pedir agua, no pida la botellita de agua, pida la fábrica que produce el agua. Yo quiero comprar la fábrica. Miren, en estos días yo he estado orando por una iglesia en El Dorado. Tengo hace años, cuando abrimos INAI, mi mente se puso que allí había que abrir una iglesia para salvar a los jóvenes de Miami. Y ahora le estoy pidiendo a Dios 18 acres que están vendiendo en la de 42 y la 42, que es la 36, y la 112 y la 114. Esas 18 acres se las estoy pidiendo a Dios en oración. No quiero una, quiero las 18. Para hacer allí un centro cristiano para salvar a los jóvenes de Miami. Si Dios quiere, Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Y ya lo empezó a hacer. Oren, porque estoy en este momento, en estas próximas semanas estoy en entrevista con un señor multimillonario, adventista. Ya el Señor me puso en el camino. Alguien, para que Dios hable de su corazón. El mismo que compró la iglesia de Hollywood. ¿Por qué? Porque yo no voy a pedir a Dios una esquinita, yo voy a pedirle a Dios el río. Porque yo no quiero para mí.
Yo pido la bendición de Dios para ayudar a otros. ¿Qué es egoísmo? Dame, recibo y nunca comparto nada. Eso es egoísmo. Pero cuando yo recibo para dar, eso no es egoísmo. ¿Será egoísmo que aquel grupo de hermanos, cuando Pedro estaba preso, se reunieron toda una noche por orar para darle la libertad a Pedro? ¿Sería eso egoísmo? ¿Será egoísmo que un padre está orando porque no tiene que darle de comer a sus hijos, que Dios le dé un buen trabajo, un buen negocio para darle de comer a sus hijos y a su familia y a su iglesia? ¿Será eso egoísmo? Claro que no es egoísmo. Sería muy provechoso que pidamos más. Es el pecado el que nos ha enseñado a ser miserables. Ahora, ¿qué es bendición? ¿Qué es bendición? Pregunto otra vez. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición? Un beneficio de Dios. Un poquito más. Un beneficio de Dios. ¿Qué otra cosa es bendición? Es fructificación y multiplicación. Es darnos lo que Él ve que es bueno para mí. Amén. ¿Basado en qué? ¿Qué es bendición? Es el sueño de Dios para nosotros. Amén. Sueño de Dios para nosotros, bendición. Cuando usted pide, dame, oh Dios, tu bendición. No tienes que pedir comida, porque la bendición de Dios incluye comida. Cuando tú pides a Dios, dame tu bendición, no es un carro, porque los que son bendecidos por Dios tienen comida y tendrán un carro. Cuando tú pides bendición, no pides un trabajo, porque con la bendición de Dios viene el trabajo. Así que las cosas que son buenas materialmente para nosotros no necesitamos ni mencionarlas. Lo que tú y yo necesitamos es la bendición de Dios. Entonces, en este año que Dios nos regala, lo que necesitamos es lo que necesitaba Jabes. Dame tu bendición. Punto. No se vaya más allá que eso. Dame tu bendición. Bendecir en el sentido bíblico quiere decir impartir y recibir algo de un favor misericordioso, sobrenatural. Cuando pedimos la bendición de Dios, clamamos por la ilimitada y maravillosa bondad de Dios. ¿Qué dijo el sabio Salomón cuando escribiera en el libro de Proverbios? Vamos a leer un momentito. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es ¿qué? ¿Leyeron? ¿Encontraron en la Biblia? La bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza ni mezquindad con ella. La bendición de Dios. No es la riqueza la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que produce riqueza. La bendición de Dios no son los zapatos. La bendición de Dios es la que te provee de zapatos. La bendición de Dios no es Dios te conserva tu casa y tu trabajo. Muchas veces pensamos que cuando yo tengo un buen trabajo y gano mucho dinero, yo soy bendecido de Dios. Entonces el que es buen cristiano va contigo a la iglesia, se sienta a tu lado y no tiene un buen trabajo, no tiene mucho dinero y está pasando necesidad, a ti te está bendiciendo Dios y a él no lo está bendiciendo Dios. ¿Sí o no? Yo no creo que la bendición de Dios está sobre uno que tiene cosas y en otros que no tiene cosas no está la bendición de Dios. Eso es un pensamiento equivocado. Dios bendice y cumple su promesa en todo. Lo que sucede es que a través de algunos la bendición de Dios llega para ir a otros un poquito más abundantemente. Yo creo que muchos no estamos listos para tener demasiadas cosas porque nos perdería Dios.
Así que la bendición, cuando Dios bendice, nos da todo lo que necesitamos. Los bendecidos de Dios, en ellos se cumple la palabra. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú eres de los bendecidos de Dios, tu pan será seguro. Amén. Si tú eres de los bendecidos de Dios, se cumple la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa que tengas o no tengas, la promesa de Dios se cumple igualmente para el que tiene como para el que no tiene. La bendición de Dios es más que ropa, es más que zapatos. Y aquí hay algo interesante. La oración de Jabes dejó claro en la decisión de Dios que le diera cuáles serían las cosas y cuándo sería que él las iba a recibir. La oración de Jabes dejó en manos de Dios las cosas y el tiempo y el lugar en el que Dios se las iba a dar. Cuando buscamos la bendición de Dios, es buscar que Dios trata de hacer en nosotros, por medio de nosotros y en derredor de nosotros, algo para Él y para su gloria. ¿No es esta una verdad maravillosa? ¿Verdad que no hay egoísmo alguno en esto? No hay egoísmo. No hay egoísmo en pedir la bendición de Dios. Cuando esto es así, las fuerzas de los cielos se combinan libremente para cumplir su perfecta voluntad, la de Dios en nosotros, en su iglesia, en su familia y en su trabajo. Se combinan las fuerzas de Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. Ahora, aquí estamos llegando a la parte interesante de esto. San Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿En qué contexto está este pasaje bíblico? El contexto está en el libro de San Mateo, capítulo 6. ¿De qué está hablando San Mateo 6? San Mateo 6, 30 y 32. San Mateo 6, 30 y 32. O 30 al 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana no es cortada, echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más Dios con nosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, mas vosotros, vuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenéis que necesidad. Entonces, en ese contexto de nuestras preocupaciones por las cosas, no valemos nosotros más que ellas, y Dios las cuida, las protege. ¿Dónde está el problema? En que me preocupo más por esas cosas que por Dios. Allí hay problema. Cuando tú te preocupas más por qué comer, qué vestir, con qué cubrirte, en qué andar, más que Dios, entonces estás limitando la bendición de Dios. Pero cuando, como dice allí, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después viene qué cosa, todas las otras cosas. Amén. Ahí está en el contexto del capítulo 7. Después, cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, vienen todas las otras cosas. Amén. Vienen cuando Dios quiere, en el momento que Él quiere, y darme lo que Él ve que es bueno para mí. Gloria a Dios. Y cuando yo recibo, no debo compararme con el que recibió más. Debo orar por él para que Dios lo mantenga fiel con todo lo que ha recibido y lo pueda usar para beneficio de él y de su familia y de la sociedad en la que vive y de su iglesia. Y yo, lo que recibí, debo glorificar a Dios por lo que recibí. Debo hacerlo y disfrutarlo para honra y gloria de su nombre y beneficio de mi familia y de la sociedad en la que yo vivo y de mi iglesia, de igual forma. Y cuando eso es así, estamos preparándonos para más bendiciones. Amén. Cuando lo que yo recibí es poco y yo maldigo porque recibí poco, entonces si recibo mucho, voy a maldecir porque tengo otras cosas en que invertirlas. Y me voy fuera del alcance de la misericordia de Dios. Dios es un Dios de bendición. Pídalas todos los días. La bendición de Dios son nuevas cada mañana. De pronto tú eres de esas
personas a quien Dios ha bendecido mucho y no dedican tiempo a agradecerlo. De pronto tú eres de esos que la vida lo ha maltratado y piensas que no mereces la bendición de Dios. No es así. Dios está dispuesto a bendecirte. Y Javes es un ejemplo. O posible que eres de esos cristianos que crees que una vez que te entregaste a Cristo, que te bautizaste, ya como el rocío de la mañana, las bendiciones de Dios van a caer sobre ti sin que tú las pidas. Estás equivocado. Las bendiciones de Dios no son automáticas. Hay que pedirlas, hay que buscarlas, hay que tocar a la puerta del cielo y reclamarlas. Hay que reclamarlas. Son las bendiciones de Dios, pero hay que reclamarlas. O quién sabe, has recibido tantas que crees que no mereces y no necesitas más, que Dios se las pase a otros. Hermano, los que han recibido bendiciones de Dios todavía tienen que seguirlas reclamando. No es una vez algo. Yo he visto personas que apenas le alcanza lo que ganan para comer, y cada semana dan sus diezmos y sus ofrendas, quitándoselo de comer. Conozco personas que dan de lo que les sobra. Cuando la bendición de Dios llega, dijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? Cristo. Cristo. Por eso cuando decimos que lo que tú necesitas es a Jesús, es verdad, porque tú lo que necesitas es la bendición espiritual. Miren, ¿de qué le aprovecha al hombre que granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale a un hombre tener todas las cosas materiales si no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene salud, no tiene vida? ¿De qué le vale? ¿No es mejor no tener muchas de las cosas que tenemos, pero tener fe, esperanza, seguridad, amor y salvación? Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la salvación, el que tiene a Cristo tiene la esperanza, el que tiene a Cristo tiene el amor, el que tiene a Cristo tiene la bondad de Dios, tiene la misericordia de Dios. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. La bendición, tiene la bendición de Dios. Entonces lo que estaba pidiendo Javes, ¿qué cosa era? La bendición de Dios. Estaba pidiendo a Jesús. Usted y yo lo que necesitamos pedir es a Jesús. Y cuando Jesús está, Él le dijo a Pedro, el que me tiene a mí, tendrá en este mundo mujer, hijo, carro, casa. Y después tendrá la vida eterna. Amén. Muy importante que usted y yo nos concentremos todos los días, en la mañana cuando yo me levante, pedirle a Dios su bendición. Amén. Y la bendición de Dios no es ropa y zapatos. La bendición de Dios es Jesucristo. Amén. Es la seguridad de la salvación. Es mi vida de Él. Que yo pueda glorificar su nombre. Que yo pueda alabar su nombre. Que yo pueda bendecir a los demás. Que pueda a través de mí llegar con su bendición a los demás. Esa es la bendición de Dios. Y cuando tú eres de los benditos de Jehová, tendrás contigo ropa, zapatos, comida, las cosas que tú necesitas, y sus promesas serán cumplidas en nuestra vida. Amén. Dios bendiga a su iglesia esta mañana. Amén.